Que el Señor le bendiga más. Muy buenos días a todos. De verdad que para mí siempre es un gozo, un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor y estar delante de ustedes para proclamar su evangelio. Para mí siempre es un gozo de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Un tema un poquito sensible que casi no se trata en los púlpitos, pero hablar acerca del sufrimiento, de hecho, nadie quiere hacerlo en su vida. Es normal. Se puede decir incluso que para nosotros no es un secreto de que es una realidad que el hecho, nosotros fuimos creados desde el principio para la adoración, para la eternidad, para el gozo y para glorificar a Dios. Choca bastante con nosotros el hecho de que tengamos una vida donde la cual conlleva sufrimiento en medio de ella. Pero todo esto viene a causa de una sola cosa y es el pecado. Por causa del pecado hubo una separación entre Dios y el hombre, por lo cual, si vemos en Génesis capítulo 3, versículos 16 y 19, lo que dice para comenzar como antesala a esto, es que a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y al polvo volverás. Por esta razón, hoy en día, por causa del pecado, tú y yo padecemos sufrimiento, dolores, pruebas y procesos que realmente chocan mucho con lo que fue el plan diseñado de parte de Dios. Pero la realidad es que cada vez que Dios permite una prueba, una prueba de parte de Él, es una oportunidad perfecta para hacerle comprender y entender al hombre que necesita acercarse más a Él. Es la oportunidad también que le permite a usted tener un conocimiento mayor de Él, pero también crecer en la fe. Nos enseña que su voluntad es perfecta, que sus planes son mejores que los nuestros, pero también que esto, cuando concluye, produce un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo que para muchos le llaman locura, para nosotros es comprender el amor y la gracia del Dios que tú y yo servimos. Porque por causa de nuestro amado y Salvador Jesucristo, nosotros hemos comprendido las verdades del Evangelio. Y por esto es el tema del sermón de hoy: el sufrimiento que produce gozo. Job capítulo 42, versículo 1 al 9. Es el texto que vamos a trabajar en esta mañana para comprender este tema. Job. Nosotros sabemos que Job es un libro al cual podemos decir que es un hombre que ha hecho una tesis de sufrimiento y dolor en su vida, pero que el propósito que tiene por el cual estas cosas le llegan a su vida no son un hecho al azar, sino que son planes y propósitos de parte de Dios. Job capítulo 42, versículo 1 al 9. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Hace una pregunta él en el versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros,
y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él le entenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Versículo 9. Fueron pues Elifaz de Manita, Bildad suita y Sofar naamanita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Pueden sentarse, mis hermanos. Comprender el texto del versículo 42, donde es la parte clímax del libro de Job, es importante contextualizar un poco de qué es lo que estaba sucediendo aquí. ¿Por qué Job tiene esta expresión de parte de él hacia el Señor? Y es que dentro del capítulo 1 y 2, Job se presenta como un hombre justo, temeroso de Dios y que vive en prosperidad. Eso es Job que se presenta de esta forma. Sin embargo, nos damos cuenta que Jehová le dice a Satanás, ¿has visto tú a mi siervo Job, un hombre justo y perfecto? Es decir, Jehová utiliza a Satanás para hacer su propósito en la vida de Job. Aquí, Satanás desafía incluso de que la autenticidad de la fe de Job, diciendo, claro, Job es afirmado y es fiel porque ha sido bendecido. Dios permite, óigalo ahí, Dios permite que Job sea probado y en este caso pierde sus bienes, sus hijos y finalmente también su salud. A pesar de un sufrimiento extremo que Job vivió, fíjense que algo muy importante que no pasó. Job nunca maldició al Dios que él le creyó. Sin embargo, en el capítulo 3 al capítulo 31 se desarrolla un largo ciclo de diálogo poético, podemos decir incluso, entre Job y sus tres amigos, que son Elifaz, Bildad y Sofar. Ellos sostienen la idea tradicional que se cumplía en ese momento de que los acontecimientos que le estaban sucediendo a Job, es decir, la prueba, perder a sus hijos, entrar en un proceso de enfermedad, perder sus bienes, era por causa de que Job estaba cometiendo algún tipo de pecado. Sin embargo, Job también se defendía al saber que él en su vida estaba siendo justo, pero expresa en este caso una angustia, deseando comprender con un sentido propio que ese dolor que estaba pasando y sucediendo en su vida, ese caos que venía de parte de Dios, no podía comprenderlo en su totalidad. Y aquí se plantea un conflicto entre lo que es la teología tradicional y la retribución de una experiencia propia de un sufrimiento injusto hacia un hombre que era justo. Porque Job estaba caminando de manera correcta de parte de Dios, delante de Dios, pero había algo que el Señor necesitaba aún trabajar en Job. En el capítulo 32 a 37 interviene un hombre, un personaje muy dinámico, conocido como Eliú, que necesitamos más Eliú, quien critica tanto a Job como a sus amigos, en este caso porque propone que el sufrimiento puede ser un propósito que viene directamente de parte de Dios. Y finalmente, ya en los capítulos 38 al 41, Dios responde a Job en medio de un torbellino sin explicar nada absolutamente directamente la razón de ese sufrimiento. Pero también le formula una serie de preguntas a Job, por lo cual Job tiene entonces el conocimiento y discernimiento para responder lo que nosotros acabamos de leer en el capítulo 42. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la creación, cuando hice los cielos, cuando hice las grandes bestias, cuando hice el universo? ¿Quién eres tú? Dios demuestra su grandeza, su sabiduría, pero también su soberanía en este caso, frente a la limitada comprensión humana en este sentido, pero también Job reconoce su pequeñez y se humilla ante Dios. Y aquí, entonces, pasamos al capítulo 42, donde Job responde a Dios de la siguiente manera: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y él hace una pregunta, se la hace a sí mismo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Finalmente, vemos aquí una expresión de arrepentimiento de parte de Job. Todavía no sabía por qué estaba sufriendo lo que estaba pasando, pero no había llegado al fin incluso de las quejas, las dudas, pero también el desafiar en cuanto a la sabiduría de Dios y la justicia de la misma. Había quedado reducido a una humildad absoluta.
aplastado bajo el peso de la grandeza de Dios, que todo lo podía hacer. Lo único que podía hacer Job en este caso era arrepentirse de lo que había pensado, pero también de lo que había dicho, pero también de lo que había proclamado en ese momento. Sin respuesta incluso a todas sus preguntas, Job inclinó calladamente, en humildad, su sumisión ante el Creador y admitió que Dios era soberano. Job reconoce que ningún propósito divino puede ser frustrado. Ninguno. Esta afirmación corrige incluso esta parte donde las limitaciones en cuanto al conocimiento de los amigos que presentaron una excusa diciendo de que Job lo que estaba sufriendo era por causa de un pecado. Al contrario, al Job entender esto, entendió que los propósitos de Dios estaban por encima incluso de cualquier pensamiento, creyendo él que estaba en justicia, pero que necesitaba algo todavía que cambiar y ser transformado. Pero hay algo muy interesante. El dolor que Job está sufriendo, aunque en un momento vamos a ver que hay una restitución de muchas cosas, no es que el dolor se vaya, sino es que Dios está en medio del dolor y está por encima del dolor. Y es donde entramos a nuestro primer encabezado de este tema. Saber cuándo somos probados por Dios o cuando somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Para comprender por qué Job había llegado ya a este punto de madurez de entender que lo que le había acontecido no era algo que él había hecho por causa de su consecuencia, sino que había un propósito mayor en medio de lo que estaba sucediendo. Y comprender estas verdades en medio de un dolor de perder hijos, de perder bienes y perder también la salud, es denotar una gran madurez y un gran discernimiento para comprender la soberana sabiduría de Dios. Miren lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, por cuanto fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13, cuando alguno es tentado, ojo aquí, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta a alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia son los deseos desordenados del pecado, es atraído y es cebado. Y la concupiscencia, después que ha sido concebido, para el pecado, y el pecado siendo cumplido, entrega a la muerte. La Nueva Versión Internacional, me gusta cómo lo describe, que lo hace de la siguiente manera. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir probado recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a quien le ama. Que nadie al ser tentado diga, ¿es Dios quien me tienta? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos y lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha sido concebido, entrega el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. En la vida cristiana hay algo que debemos tener muy fácil, que se puede decir que es fácil, pero la realidad es que es difícil por nuestro propio medio, pero el Espíritu Santo nos ayuda a esto, y es que debemos de saber discernir las cosas para entonces saber cómo proclamar misericordia o qué aprender en medio de las pruebas y de los procesos. Discernir cuando estamos atravesando una prueba o cuando en este caso estamos siendo tentados por nuestros propios malos deseos. Aunque ambas experiencias incluso pueden coexistir en medio de un proceso, porque se pueden dar, pero realmente hay factores que influyen para nosotros poder determinar qué es una prueba y qué es una tentación. Y esto nos permite ver a Dios moverse en medio de las cosas, que es lo que nos va a producir más adelante el gozo de haberla superado. La prueba tiene un propósito formativo y redentor. La Biblia enseña que Dios prueba a sus hijos no para destruirlo, sino para purificar, fortalecer y madurar en la fe.
Un ejemplo paradigmático que podemos ver de esto es el libro de Job que estamos trabajando. Y es cómo nosotros estamos viendo a un Job que estando dentro de lo que podríamos ser un parámetro de alguien que está sirviendo a Dios de una manera correcta, porque Dios mismo le dio el título de un hombre justo, un varón perfecto que anda en los caminos de él, llegan este tipo de situaciones que él no la esperaba. No por consecuencia de un pecado, sino por una situación que él no esperaba, algo que está fuera de su control. No porque él tomó una mala decisión financiera y por lo cual vino alguien a quitarle como parte o como consecuencia. O en su defecto, se estuvo mezclando con personas enfermas para que le trajeran esa enfermedad. O en este caso que por un accidente, por su responsabilidad, sus hijos murieran. No. Todo lo que le aconteció directamente a Job fueron cosas sobrenaturales, porque no fueron cosas que él planificó, sino que Dios permitió que sucedieran para hacer un trabajo diferente a Job y hacerle comprender que necesitaba ser más humilde y encontrarse con el Dios que él todavía no conocía. Él no conocía en su totalidad al Dios que él creía y aún así caminaba por fe. Pero cuando él lo conoce es luego del proceso que Job pasa. Asimismo, Santiago incluso en el capítulo 1, versículos 2 y 5, mire lo que dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo, cuando son pruebas de parte de Dios. Y hemos dicho, para que podamos entender, que las pruebas son cosas que llegan a tu vida de manera que tú no la esperas o que no son consecuencia por parte tuya. Esas son las pruebas. Un accidente que tú no lo esperabas, una enfermedad, la pérdida de un hijo o un familiar como tal, o la enfermedad terminal que pudiera llegar a tu vida. Cualquier cosa que se escape de la mano, hay algo y un propósito en Dios que algo quiere hacer en tu vida, por lo cual Santiago nos dice que tened por sumo gozo cuando os halléis en esas pruebas diversas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero ¿qué dice más? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, es decir, para que sean maduros. Está hablando de crecimiento, cabales, es decir, que tengan un justo juicio. Pero también dice, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué cosa alguna? Que me falte todo menos la presencia del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, eso es el verso 5, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada exhortada a tener por sumo gozo las pruebas, porque produce paciencia y el carácter es probado. Es decir, que las pruebas que vienen de parte de Dios, lo que hacen es un refortalecimiento espiritual en mi vida, para yo poder comprender que necesito más a Dios. Pero también me permite a mí acercarme más a Dios. Pero también me permite a mí crecer y madurar en Dios. Porque yo comienzo a ver el panorama completo de la multiforme sabiduría de Dios y su soberanía, que para mí siempre va a ser agradable y perfecta, como lo dice su palabra. Y es que podemos decir que de manera pedagógica, a través de las pruebas, lo que hace es que forme el carácter de Cristo en nosotros. Pero también refina mucho nuestra fe. ¿Por qué? Porque comenzamos a entender y comprender que descansamos más confiando en el Señor que confiando en nosotros. Y eso hace que refina muy bien la fe. Así como el oro es refinado, así mismo se refina la fe del hombre, llevándonos a una dependencia aún más profunda de Dios. Fíjense, mis hermanos, que la forma donde nosotros más buscamos a Dios no es cuando estamos en prosperidad. Muchas veces incluso cuando estamos más en una época que nosotros podemos decir tenemos salud, los hijos están bien, las cosas fluyen bien en el trabajo, tenemos, qué sé yo, la empresa que están funcionando de manera correcta, tenemos el día a día muy bien planificado, incluso la casa se mantiene mucho mejor. Cuando las cosas están muy, muy bien, es el momento incluso más peligroso en la vida del creyente. Porque nos acomodamos en una zona de confort tal que podemos olvidarnos del Dios que tú y yo le servimos. Pero en su misericordia y su amor, ¿usted sabe qué Él hace? Él le permite pruebas. Y no te estoy diciendo que necesariamente tú tienes que vivir una vida de prueba en prueba,
sino que la realidad es que tú vas a llegar a un momento determinado que vas a tener tus luchas. No necesariamente tiene que ser un factor económico, puede ser una enfermedad, o puede ser un familiar muy querido a ti, o puede ser, qué sé yo, que en un momento determinado un negocio no se dé. Cada uno de nosotros tenemos nuestros gigantes que luchamos día a día. Pero deben de entender, mis hermanos, que estos han llegado a tu vida no por casualidad, sino porque Dios así lo quiso. La pregunta es, que tú debes de hacerte, ¿qué el Señor quiere trabajar con mi vida? Que está permitiendo que estas cosas lleguen. Interiorizar en ella, para nosotros poder comprender y sentir ese gozo luego de que el Señor haga lo que tenga que hacer. Sin embargo, mire la tentación. El origen de la tentación es trabajar de manera interna y una dirección destructiva directamente. Dice la palabra del Señor en Santiago. Sigo en Santiago, pero ahora me muevo al versículo 13 y 14, donde él dice lo siguiente. Declara que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. La tentación tiene una raíz, mis hermanos, que va directamente hacia llevarte a la caída. No busca fortalecimiento, sino arrastrarte hacia el pecado. Eso es lo que hace la tentación. Y finalmente, hacia una muerte espiritual. La tentación apela a esos deseos desordenados que tú y yo sabemos que luchamos día a día por causa del Espíritu Santo. ¿Qué son? El orgullo, la codicia, la inmoralidad, resentimiento, incluso incredulidad en momentos determinados. A diferencia de la prueba, que la prueba produce perseverancia, la tentación alienta directamente a tú tener una autosuficiencia, como que tú puedes hacer las cosas por ti. Y eso es lo que te llevan a la desobediencia. Si una situación, por ejemplo, despierta en nosotros algo que pueda traer algo muy difícil, entonces lo que hace es que nosotros nos justificamos muchas veces y esto nos lleva a pecar. Y podemos relacionar esto porque lo que nosotros vemos es que la prueba produce en nosotros un sentir de obedecer, pero la tentación produce en nosotros una total desobediencia a Dios, porque creemos que podemos hacer las cosas por nuestros propios medios y no en dependencia de Dios y su Santo Espíritu. Por ejemplo, diría yo que un ejemplo supremo está en Mateo capítulo 4. Jesucristo, quien fue tentado en el desierto, Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás. La diferencia de Jesucristo y nosotros es que Jesucristo nunca pecó. Pero nosotros en un momento determinado de nuestras vidas hemos cedido a la tentación. Por lo cual esto ya produce directamente una muerte, no solamente física, sino también espiritual en nosotros. Y es que la tentación muestra que en sí misma no es pecado, sino es ceder a ella. Porque la tentación siempre va a estar, porque Cristo fue tentado en todo, pero Cristo no pecó. Sin embargo, nosotros sí. Le digo esto porque pueden llegar pensamientos a su cabeza de pecar. Pero el hecho está en que usted ceda a esos pensamientos. Recuérdense que la batalla del cristiano comienza en la mente. Es decir, si un hermano a mí me hace algo, por X o Y razón, me llegan esos malos pensamientos y digo, pero Dios mío, cualquiera... ¿Verdad? Cualquiera le dice de otra cosa. Pero como dijo el pastor, alguien dijo que no debemos de pensar qué hacía Cristo, sino qué hizo Cristo en momentos determinados como esto. El Señor nos dio perdonar 70 veces 7 en un día. Ah, ok. Ahora tengo que obedecer. Y no soy entonces movido a pecar, sino que fui tentado, pero vencí la tentación con la palabra del Señor. Y eso es algo que nos va a ayudar. Y esto viene a través del discernimiento espiritual. La única forma de poder identificar cuándo es prueba y cuándo es tentación es nosotros estar llenos del discernimiento del Espíritu. Y para tú poder fabricar en tu vida discernimiento espiritual, necesitas llenarlo a través de su palabra. De una vida de oración constante y una vida de palabra del Señor. Que te alimente en tu espíritu de forma tal que cuando llegue la prueba y llegue la tentación, tú sepas discernir qué es lo que viene de parte de Dios y cuál es una consecuencia por causa de mis malos deseos o mi concupiscencia. Y hacerte esta pregunta. ¿Esta situación me está llevando a depender más de Dios o a justificar el pecado? Otra pregunta. ¿El resultado potencial es el crecimiento espiritual o satisfacción de mi ego?
¿Estoy luchando contra un deseo pecaminoso interno o enfrentando una dificultad externa que Dios está permitiendo? Son preguntas que muchas veces podemos responderla incluso en medio de una circunstancia, pero también debemos de entender que en una misma prueba se pueden dar los dos factores. La prueba de parte de Dios, pero también la tentación. Un ejemplo, fácil y sencillo. Por X o Y razón sucede algo, una tormenta, mi casa es destruida. Eso implica un problema financiero. Usted no lo esperaba. O sea, algo que pasó con algo sobrenatural, algo directamente de la naturaleza, es algo que usted no ve venir. Pero usted necesita buscar dinero para reparación, porque en este caso el seguro no le funcionó. Sin embargo, se le acerca un hermano y le dice, oye, yo tengo un negocio ahí, está medio cosa, pero usted puede conseguir un par de dinero que te van a ayudar. ¿Usted está entendiendo la cosa? En medio de la prueba que ha sucedido con algo sobrenatural que tú no le esperabas, viene la tentación a tener que hacer un negocio ilícito para conseguir el dinero. Entonces la pregunta que tú debes hacerte interna es, si viene de parte de Dios, como es algo que yo no esperaba, entonces en vez de yo depender de mi propia fuerza, voy a trabajar en los medios suficientes, pero dependiendo solamente de Dios. Y confiando en que Él lo hará. Y esto produce gozo al final del día, mis hermanos. La respuesta correcta podemos hacer hasta en esas ambas realidades son las siguientes. Debemos perseverar con fe, recordando que Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Y ese propósito siempre es redentor. Ante la tentación debemos resistir activamente, sometiéndonos a Dios y rechazando profundamente los deseos pecaminosos. Es la forma de vencer la tentación. Y llega a estos dos puntos. La prueba proviene de la soberanía de Dios y busca un crecimiento en la vida del creyente. Pero la tentación surge de nuestros propios deseos y lo que busca es la caída. Dios busca hacerte crecer en las pruebas. La tentación por causa del pecado busca a nosotros enterrarnos aún más en nuestra vida de pecado. El creyente maduro, con este tipo de situación, aprende a discernir ambas cosas. Cuando tú aprendes a discernir ambas cosas, entonces luego de que tú pasas el proceso, entonces tú tienes esta clamación que hace Job en los versículos 4, 5 y 6. Ahora entendiendo todo el significado de lo que significa ser probado y ser tentado, porque Job también fue tentado. ¿Cuándo Job fue tentado? Recuérdense que su mujer le dije, maldice a tu Dios y muérete. Y Job nunca lo hizo. Aunque tuviera el deseo, porque Job, cuando nosotros leemos el texto completo, nos damos cuenta que estaba a un nivel tan profundo de desesperación, depresión, podemos decir, que él lo que quería era morirse. Él no quería ni siquiera permitir que su existencia fuera valiosa como tal. Sin embargo, miren a este Job ahora en los versículos 4, 5 y 6. Oye, eso a Jehová que se lo está diciendo, te ruego. Ahora hay un sentido de rogar directamente al Señor. Y hablaré. O sea, ahora yo puedo hablar porque lo que yo voy a decirte es para proclamarte cosas que realmente yo sé que tú puedes hacer. Y te voy a hacer preguntas. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora Job comprende que cada prueba que está sucediendo también pertenece a una enseñanza de parte de Dios. Y el texto clave es este. De oídas te había oído. Es decir, que lo que Job había aprendido por sus generaciones, que se le había enseñado acerca del Dios que había que servirle, porque Job caminó conforme a lo que se le enseñó. Pero no había tenido un encuentro directamente con Jehová. Y el propósito de todo esto era que Job conociera a Dios de manera personal. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los ojos espirituales de Job fueron totalmente abiertos. Por tanto, me aborrezco. Ahí comprendió su posición delante de Dios. Y me arrepiento en polvo y cenizas. Es decir, yo no lo que merezco es la muerte por haber levantado mi boca y decirte a ti o cuestionarte a ti en medio de la prueba y el proceso. Y mis hermanos, Job entendió a lo que nos lleva el segundo encabezado. Es mejor ser probado por Dios que ser olvidado por Él. Eso sí es verdad, mi hermano. Es mejor ser probado por Dios que Dios o nosotros
hayamos sido desechados directamente por Él. Entender esto, mis hermanos, nos pone a nosotros, esto es lo que pone muchas veces de pata para arriba al que no conoce de Dios. Porque nosotros podemos ver la prueba como propósito y luego de que nosotros hemos pasado incluso en medio de la prueba, sentir como un gozo y un sentido de adoración, porque esto es lo que lleva directamente cuando tú desciendes que viene de parte de Dios. El resultado es que te lleva a adorar a Dios en medio de la prueba. Y por eso es que nos llaman locos. Y esto es locura para el que no conoce y tiene la venda puesta por el pecado, que ve que el proceso, las pruebas, aunque duelen, porque la realidad es que duelen, y no es que el dolor se va a ir, sino es que ahora yo lo estoy refugiado en Cristo, quien carga mi dolor, quien carga mis dolencias, quien carga mis malos pensamientos, pero carga también mis frustraciones. Y ya esa carga no la llevo solo. Mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. Cristo nos ayuda en ese sentido. Y mire lo que dice el salmista en Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza, pero también es mi escudo. En él esperó mi corazón. O sea, esperó directamente ¿en qué? En que lo que iba a acontecer en su vida no tenía un propósito aún más allá que era eterno. Dice, y fui ayudado. ¿Ayudado en qué? En medio de la prueba y proceso que el salmista había pasado. Y sabemos todo lo que el David había sucedido en su proceso para llegar al reinado. Pero oye lo que dice él, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canción, ¿qué? Le alabaré. Hay un gozo que sobrepasa incluso el entendimiento de nosotros mismos. Que a veces tú dices, wow, cuando tú en medio de una prueba comienzas a proclamar a Dios, a buscarle a Dios en oración, en su palabra, y todavía tú estás en medio del proceso. Y tú sigues buscándole y te encuentras con Él. Hay un gozo que nosotros no sabemos cómo explicar. Pero nos da como una paz, una tranquilidad y comenzamos a tener de la cara triste a una cara como diferente y a ser rejuvenecido en medio del proceso. Pero también comenzamos a entender aún más a Dios en particular y sus propósitos. Y esto como que nos genera a nosotros una madurez que nos permite y lo único que nos lleva a hacer es adorar el santo nombre de nuestro Salvador. Nos lleva y nos produce la adoración. Oiga lo que dice Hebreo hablando acerca de esto. Hebreos 12:1-8. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Repito esa parte, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Te dirán, pero venga acá. El que no conoce, esto le choca bastante. ¿Cómo que él se gozó? El hecho de él saber que iba a una cruz a ser martirizado, escupido, maltratado, pero también humillado. Pero el gozo que él tenía puesto delante de él sobrepasó encima la tribulación que venía a cabo. Y esto lo hizo solamente por amor a cada uno de nosotros. Por su amor y su misericordia. Esto es la palabra que Cristo dice, por el gozo puesto delante de él. Dice el versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso es sí, por amor a nosotros, para que lo tengamos como fe. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. No menospreciemos la disciplina de Dios. Ni vamos a desmayar cuando somos reprendidos por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe. ¿Por qué? Por hijo. ¡Wow! Ustedes, los que son padres, cuando un hijo suyo está desviándose del camino, yo no sé cuál es su sistema de disciplina. Yo conozco el que me hicieron a mí. Cuando yo me desviaba un poco, de este lado venía la correa y yo me enderezaba.
en mi tiempo. No sé ahora qué ustedes utilizan, pero en mi tiempo yo veía correa por aquí o palo por este lado. Y todo el mundo tenía derecho a corregirte si te veía desviado. Pero la realidad es que esa corrección nunca, claro, uno cuando muchacho no entendía, yo ¿sabes a los tíos que yo le cogí malos pensamientos? A los tíos y vecinos, porque sí, pues todo el mundo podía corregirte. Pero el producto de esa corrección no es más que por amor a ti, lo que hacían era llevarte a un camino para que tú no te desvíes y tenga un propósito mayor en la vida. ¿Cuánto más Dios con nosotros al momento de corregirnos, disciplinarnos, llevarnos a cierta prueba para Él mostrar su gloria y mantenernos nosotros solamente en el camino de la redención? Esto lo hace por amor, por pura gracia, por misericordia hacia nuestras vidas. Dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué, como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es una pregunta que hace Santiago. Pero mira que dice más adelante, que dice en hebreo, perdón. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que al momento de que el Señor y yo no pueda ver la mano del Señor obrar en medio de la disciplina, entonces estoy siendo y comportándome como un bastardo porque no estoy comprendiendo que la disciplina que está viniendo, la prueba que está viniendo, viene de parte de Dios. Es Cristo por medio de Cristo, en el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a ver las pruebas que vienen de parte de Dios como una oportunidad perfecta para acercarnos aún más a Él. Para buscarle en oración, para suplicarle aún más, para depender más del Señor, para crecer aún más por medio de su palabra y para llevar una vida de solamente plena a Él. Y esto es una problemática que nosotros podemos decir que en los próximos versículos vemos el resultado de todo esto que aconteció luego de que Job comprendió y tuvo un encuentro con el Señor. Mire lo que sucede en los versículos 7 y 8 y 9 que hemos trabajado en el libro de Job. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, son los amigos de Job, temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. Ya Job es siervo del Señor ahora. En medio del texto, mire lo que está aconteciendo. Ahora es Job, mi siervo Job, porque Job había entendido y comprendido de que él está aquí y Jehová está allá arriba. Pero también de que necesitaba estas cosas para poder conocerlo a él. Como ahora Job conoce a Dios, ahora Job ha pasado de ser Job a ser el siervo de Dios. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Wow. Ahora que Dios conoce al Señor, entonces la adoración y la oración, Job pasa a ser un intercesor directamente de Dios, un sacerdote. El comienzo del sacerdocio podemos decir que comenzó con Job aquí, antes de que el pueblo de Israel comenzara a tener un sumo sacerdote en medio de su pueblo. Porque Job sirvió como intercesor para que la oración pueda llegar. Y usted no le hace esto como algún símil. Oh, claro, Cristo. Cristo que intercede por nosotros y ahora por medio de su Espíritu Santo, tú y yo tenemos la potestad de orarle al Señor y muchas veces cuando oramos pedimos mal. Pero el Espíritu Santo intercede en la oración y lleva lo que realmente necesita tú para seguir creciendo y dependiendo aún más del Señor Todopoderoso. Esta historia nos demuestra que constantemente podemos ver la prueba de una forma muy errada si no estamos conectados con la presencia del Señor.
Podemos ver el sufrimiento como consecuencia de algo que hicimos. O muchas veces podemos incluso ir en contra de Dios sin tener el sentido real de cómo decir las cosas. Y oramos mal, pero en su misericordia, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Pero también esto nos demuestra a nosotros que a través de este texto podemos comprender que tanto las pruebas como los momentos de conflicción que podemos tener o que nos llegan a nosotros a un punto del deterioro más grande que podamos tener de manera interna, tiene solamente un fin, y es el conocimiento más profundo de Dios. Job pasó de cuestionar a reconocer humildemente la sabiduría y soberanía del Dios divino que nosotros conocemos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba no lo destruyó, lo transformó. Y en este encuentro final entendemos que el propósito mayor de Dios no era explicarle el sufrimiento, sino revelarle su gloria a Él. Así la prueba permite, que viene de parte de Dios, que nos conduce directamente a una vida de madurez y a una visión más clara de su grandeza y a un proceso de redención más sincera en nuestro corazón. Job capítulo 2 nos enseña, mis hermanos, que después de la prueba viene la bendición de parte de Dios. Y esa bendición no siempre va a ser material, mis hermanos, o no siempre va a restituir, porque aunque en este momento nosotros podemos ver que a Dios se le dio 7 hijos y que sus bienes fueron nuevamente, pero el dolor de la pérdida se mantiene, porque nadie olvida la pérdida de un ser querido. Pero Job comprendió que todo lo que viene de parte de él es bueno, agradable y es perfecto. Que la soberanía de Dios está por encima de los planes de nosotros. Que los planes de nosotros están bien realizarlos, pero que tenemos que tener en cuenta que al final quien pone la última palabra es el Señor. También nos enseña que hubo un grado de humildad que necesitaba ser trabajado en su vida, pero también de arrepentimiento. Dios no solo restaura, mis hermanos, sino que nos da una posición también para bendecir a otros en medio de la prueba. Es decir, que muchas veces lo que tú pasaste como prueba a propósito de parte de Dios va a servir de bendición a otro. En este caso, Dios sirvió como un canal de bendición para sus amigos que fueron en contra de Dios y estaban testificando una escatología errada, una teología errada acerca del pecado y de las pruebas. Incluso sirvió como un sacerdote, en este caso, que intercedió por causa de ellos. Por tanto, mis hermanos, el mensaje final es: la prueba tiene un propósito redentor, y cuando confiamos en la soberanía divina, descubrimos que al final Dios siempre es más glorioso que nuestro propio sufrimiento momentáneo y el dolor pasajero. Termino con este texto, 2 Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, el proceso, la prueba, momentos difíciles, sino las que no se ven, que es cuando Dios está trabajando en medio de ella. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Dios nos creó a nosotros para la eternidad. Y por causa del pecado llegó el dolor a nuestras vidas, el sufrimiento, y por eso para nosotros es tan difícil poder vivir una vida con constante dolor o sufrimiento. Hay momentos de gozo, sí, pero no todo en la vida es bonito, agradable, perfecto. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, porque yo he vencido al mundo. Hay una palabra que nos conforta para esto. ¿Y cómo lo hacemos, Señor? Bueno, venid a mí todo el que está trabajado y cansado, que yo os haré descansar. Si hay aquí alguien que realmente está pasando por una prueba, dolor difícil, todos tenemos nuestras luchas. Nunca podemos minimizar el dolor de alguien, porque la prueba que está pasando para él puede ser fácil para ti.
pero puede ser que para él sea algo muy grande. Aunque para ti tú lo veas muy sencillo, para esa persona puede ser grande. Si algún hermano te expresa alguna angustia, alguna situación, una crisis, en vez de tú ver la cosa pequeña, mejor ora con él y preséntalo delante de Dios. Pero si aquí hay alguien que no ha conocido a Dios y está pasando por un momento de crisis, un momento de sufrimiento, un momento de dolor, ven a Cristo en arrepentimiento y fe, para que tú puedas comprender cómo realmente tú vas a poder tener un gozo en medio de la tribulación. Porque tú vas a dejar tus cargas puestas en el Señor. Porque no va a depender de ti, sino de Dios. Porque tú vas a saber que lo que está sucediendo es algo que realmente viene de parte de Él y no por causa tuya directamente a una consecuencia del pecado. Sino que vas a poder comprender, que vas a aprender de parte de Dios cuáles son los beneficios cuando tú proclamas a Él como el único Dios verdadero. Si hay alguien que no ha conocido al Señor, acércate a cualquiera de los que están aquí y pide oración y búscale en arrepentimiento y fe. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Dios nos ayude a poder discernir cuando las cosas vienen de parte de Dios y cuando muchas veces son por causa de nuestros propios malos deseos. Y si hay algo que está sucediendo por nuestros malos deseos, Dios es tan misericordioso que también te permite acercarte a Él para que Él tenga misericordia de ti en medio de una crisis.